Primer libro de las Crónicas, capítulo 29, versículo 10 en adelante dice: Y bendijo David al Señor en presencia de todo el pueblo, y David dijo: Bendito eres, oh Señor Dios de Israel, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. De ti procede la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo, y en tu mano están el poder y la fortaleza. Y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque somos forasteros y peregrinos delante de ti, como lo fueron todos nuestros padres, como una sombra son nuestros días sobre la tierra, y no hay esperanzas. Oh Señor Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar una casa para tu santo nombre, procede de tu mano y todo es tuyo. Muy bien, fíjese que quiero hablar con usted algo que yo creo que debía haber hablado desde hace mucho tiempo, y lástima que no solamente hay 3 hermanos pastores, pero en particular pues la preparación es para los obreros de este lugar, para los predicadores que Dios está levantando. Y quiero hablarle de lo que es, no le quiero dar el nombre de prosperidad porque no quiero que manejemos una doctrina de la prosperidad. Quisiera manejarlo como lo maneja la Biblia. Quiero hablar de la riqueza en Dios. ¿Sí me entiende? No quisiera, le repito, la riqueza en Dios. No quisiera manejarlo como se ha manejado tantas veces, porque siempre se ha manejado como la doctrina de la prosperidad. Y yo no quiero manejarlo como la doctrina de la prosperidad. No quiero manejarlo como la prosperidad. No quiero manejarlo como algo aparte o darle un nombre que Dios no le pone. Sin embargo, aquí miramos que David habla con claridad con respecto a lo que dice el verso 12. De ti procede la riqueza. De ti procede la riqueza y el honor, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad tuyas son, Señor. Entonces yo quiero hablar de la riqueza en Dios. Si nosotros nos desviamos de la mirada que Dios le quiere enfocar a la riqueza, si nosotros lo manejamos como prosperidad, estamos hablando de lo que la diferencia que hay entre palabra prosperidad y riqueza. ¿Qué entiende usted por prosperar? Alguien que está progresando. Y en Dios no es que alguien progrese. En Dios David dijo: las riquezas proceden de ti. No está diciendo tú estás progresando. No sé si me entiende. No dice tú vas progresando. No dice estás progresando en la riqueza. Sino que David reconoce y dice: las riquezas proceden de ti. Entonces, si nosotros lo manejáramos como doctrina de la prosperidad, entonces usted entendería que el que está prosperando es usted.
Usted entendería como que si Dios le dio su ofrenda y usted la está prosperando, haciéndola germinar con su astucia o con su sagacidad, y no es así. Sino que la Biblia enseña que David dice: Señor, pero toda esta riqueza que el pueblo y yo hemos acumulado para levantar casa en tu nombre, ¿qué dice? Procede de ti. Toda esta riqueza que tenemos, toda esta riqueza que hemos abundado, toda esta riqueza que hemos juntado, procede de ti. Entonces yo quisiera que miráramos, hermano, algunos puntos importantes que Dios marca para moverse en la riqueza. Número 1 es promesa de Dios. ¿Usted cree que es promesa de Dios enriquecernos o no? Eso tiene que entenderlo. Número 2, requiere de buenos guías. Y número 3, requiere de un pueblo responsable. Dios requiere que tú sepas, no quiere Dios que tú ignores que Él tiene una promesa de bendecirte, que Él tiene una promesa de enriquecerte. Fíjese bien, hermano, que cuando uno mira el Evangelio, escúcheme bien, cuando uno mira esto, que es muy importante, que la promesa de Dios es enriquecerte, cuando Dios dice, Jesús hablando dice, bueno, mejor dicho en el Nuevo Testamento, quiero decir, el que sirve del altar, ¿qué dice? El que sirve del altar, vive del altar. Ahora quiero que analice un poquitito esta palabra. El que sirve del altar, vive del altar. ¿Qué es lo que entiende usted cuando se está diciendo esto en el Nuevo Testamento? Porque en el Nuevo Testamento, pues ya no vemos un altar con tanta claridad como en el Antiguo Testamento, porque ya no había altares. ¿Sí me explico? Predicaban en las casas, predicaban en la calle, predicaban en las plazas, predicaban en muchos lugares, pero lo que querían hacer era trasladar la mente de aquel que llegaba al camino de la predicación, aquel que llegaba al camino de estar haciendo las cosas en Dios. Quería que él trasladara su mente al Antiguo Testamento. Quería que trasladara su mente y que pensara en cómo vive un sacerdote. ¿Sí me explico? Entonces quiere decir que cuando se ignora la promesa de Dios, entonces se camina fuera de la promesa de Dios. La promesa de Dios, imagínese usted, hermano, cómo vivían los sacerdotes, hermano. ¿Cómo vivían? ¿Alguien se acuerda? ¿Ha leído cuando habla ahí, cuando empieza a hablar la Escritura? Y fíjese, hermano, imagínense nada más desde las vestiduras que usaba el sacerdote, hermano. Eran unas vestiduras costosísimas. ¿Se imagina que tenían que mandar a llamar a los especialistas de cada cosa para preparar las vestiduras? Preparaban las cosas cada uno. Imagínense lo que costaba la vestidura. Entonces Dios, como decía, mira, los animo a que quieran vivir como sacerdotes. Los animo a que quieran vivir. ¿Por qué? Porque el sacerdote, ahora sí que decía, es el mejor vestido. Y entonces imagínese usted como predicador, que en lugar de ser el mejor vestido, es el más jodido. No sé si me entiende. Hermano, que llega a predicar, hermano, con unos sus tenis todos rotos, todo.
Bueno, sus zapatos sin bolear, hermano. No sé si me entienden. Ya muchos están empezando a agochar sus zapatos para atrás. Imagínense, hermano, que llegue usted a predicar, hermano, con todo oliendo a sudor, hermano. ¿Sí me explico? Hermano, usted está ignorando la promesa de Dios. Usted está ignorando que Dios le dice, mira, anímate, yo quiero que sirvas al altar, pero también te ofrezco que vas a vivir como el altar, vas a vivir. Imagínense, hermano, que los sacerdotes cuando traían las ofrendas, ellos tomaban lo mejor para ellos. Vivían en el templo. Díganme qué cosa más lujosa había que vivir en el templo. ¿Usted se acuerda cuánta gente tenía el Salomón ahí en su templo, hermano? ¿Cuánta gente? Bueno, si para él solo tenía 1000 mujeres. Imagínese ya lo demás, hermano. Bueno, pues no esté pensando usted en las mujeres, hermano. No, Señor, reprenda al diablo, porque si no, le vamos a tener que poner Salomón por sobrenombre. Dígale que está no vais a ser como Salomón, con las mujeres. No vais a ser como Salomón, José. José, está bien que antes sí eras así, José, pero hoy no. Me acuerdo cuando José era chiquito y le preguntaban, ¿y de qué trabaja su papá, señor José? ¿Qué decías, hijo? Pero tú ya no, ¿verdad? Aleluya, no. Entonces imagínese que Dios dice, quiero que sirvas del altar, pero te ofrezco que vivas como viven los del altar. ¿Sí me comprende? Pero si usted ignora la promesa, entonces usted va a caminar mal, y entonces usted, en lugar de ser un buen guía, usted será un mal guía. Y le voy a decir por qué. ¿Qué hacían los fariseos, hermano? ¿Qué hacían los fariseos para vivir bien? ¿Qué dice la Biblia? Devoran las casas con el pretexto de la oración. ¿Sabe qué estaba diciendo Jesús? Ustedes cobran por orar. Oiga, ustedes cobran por orar, porque sí saben orar, porque sí hay respaldo en la oración, pero cobran, argumentando que debe de vivir bien, argumentando que usted dejó todo por el Señor, y entonces, ¿cómo va a vivir mal? Pero no es que usted devore las casas de la gente para vivir bien. Usted tiene que conocer que la promesa del Señor es: las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú exaltas y tú das. Y entonces, hermano amado, por eso es que usted, como un predicador, usted debe de conocer la promesa de Dios y desde ahorita ya tenerla en su corazón, hermano. Y de veras, y siempre cuando le toque predicar, hermano, mire, de veras váyase bien guapo, bien vestido, bien perfumado. Mire, aunque sea perfume de Avon, pero échese. O sea, mire, es más, hasta le voy a dar un secreto. Aleluya. Fíjese que cuando yo era chico, no hace mucho todavía, por cierto, pero fíjese que cuando así yo también decía, me tengo que echar mi perfumito y todo. Entonces cuando no tenía dinero y me regalaban perfumitos que de Avon, que de Fuller, ¿sabe qué? Los revolvía todos juntos, hermano. Porque si no, al rato cualquiera me olía y decía, esos yo los vendo, hermano, son de Fuller. Entonces los revolvía de todo y decía, ay, hermano, qué perfumazo, hermano. Sí, claro, esos no hay en cualquier lado. Aleluya. Así usted, hermano, que se revuelva haciendo ustedes ahí de Fuller, de Avon, y miren, ni quién vaya a decir, oye, trae puros de Avon o de Fuller, qué sé yo. Entonces, hermano, fíjese que cómo importa el caminar con una mentalidad de riqueza. ¿Cómo importa, hermano, caminar con una mentalidad de promesa de Dios? ¿Sí me explico? Caminar con una mentalidad en la que usted sabe que cuando usted empieza a servir el altar, va a llegar el momento en que usted va a vivir como viven los del altar. ¿Amén? Ok. Entonces, ser un buen guía, no devorar.
Se requiere muy bien, hermano, que usted tenga siempre la mentalidad, siempre, de que Dios lo quiere bendecir. Entonces, de aquí, oiga, mire, de aquí, que cuando usted vaya a predicar a donde vaya, siempre diga: Padre, reprendo al devorador. Reprendo al devorador. ¿Por qué? Porque cuando usted va a predicar a algún lado, hermano, Dios lo quiere bendecir y Dios va a permitir que le vayan a dar una ofrenda, qué sé yo. Pero también acuérdese que el mal guía puede devorar su ofrenda. Y luego usted le puede echar la culpa al Señor. No, Señor, pues no me das. No, yo sí te doy, solo que abajo hay devoradores. Y eso que no son marca Koblenz. Aleluya. ¿Sí sabe que hay una Koblenz que es la devoradora? Aleluya. Estos son marca Acme, son más gruesos todavía los devoradores. Entonces, cuando usted dice: no, Señor, reprenda al devorador, tanto de los guías como del pueblo. ¿Sí me comprende? Porque yo debo de caminar con una mentalidad de riqueza. Como predicador, tengo que caminar como una mentalidad que el apóstol Pablo le decía en una de las cartas a los tesalonicenses, le decía: ustedes han abundado en el dar, ¿sí o no? Pero a otros les tenía que reclamar, les decía: yo les puedo exigir, ¿verdad? Les podría exigir, pero prefiero rogarles. ¿Cómo es posible que mejor aquellos me envíen para mi sostenimiento que ustedes? ¿Y sabe una cosa? No le daba pena, porque él era un buen guía. No le daba pena hablarle a la gente de dinero. No le daba pena de decirle a la gente: no sean marros, hay que sembrar. ¿Sí me explico? Entonces, el tercer punto: si tú eres un buen guía, tú haces un pueblo responsable. ¿Por qué un pueblo responsable? Porque verso 16, dijo David: oh Señor Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificarte una casa para tu santo nombre, procede de tu mano, y todo es tuyo. Hermano, necesitamos ser ejemplo de responsabilidad. Si somos ejemplo de responsabilidad, entonces quiero que te grabes esto: vas a tener un pueblo responsable. Pero mira, acá entre nos, hermano, acá entre nos, si nosotros mismos, cuando vamos a predicar, ¿se imagina si nosotros mismos somos el primero en buscar dar una ofrenda? No sé si me explico. Uno mismo dice: aquí está mi ofrenda. Cuando si vamos a levantar nuestras ofrendas, hermano, hermano, la ofrenda, por favor, no importa que los demás oigan que lo llamas, no importa que los demás vean que tú lo llamas, porque tú dices: no, pues si yo tengo que ser responsable, tengo que ser como David y decir: Señor, si de lo que te damos tuyo es, de lo que te damos es de lo mucho que tú nos has dado. Entonces tenemos que aprender a sembrar. Pero sin embargo, le repito, sin embargo, el Señor miraba, Jesús miraba, cuando se acercaba la ofrenda, Él miraba cómo llegaban a dar. ¿Y sabe una cosa? Usted no ha meditado en ello, pero usted no mira que hayan llegado los fariseos a ofrendar. Usted no mira que se acercaran los líderes a ofrendar. Por eso es que Él miraba que el pueblo estaba acostumbrado a echar de lo que le sobra. Oiga, porque no tuvieron buenos guías responsables de lo que daban, para que el pueblo hubiera entendido y comprendido que de Dios simplemente le damos de lo que Él nos da. Entonces la diferencia, hermano, entre la riqueza de Dios
La diferencia con la prosperidad es que Dios determina la riqueza para el pueblo. Es decir, que no es una atribución que el pueblo se quiera dar, sino que Dios ya determinó bendecir al pueblo entero, empezando por el líder. ¿Sí me explico? Empezando por el líder. Entonces, hermano, yo quiero que usted aprenda que esto no es por suerte, aprenda que esto no es instantáneo, este es un proceso de ir conociendo las promesas, un proceso de ir caminando bajo buena guianza y un proceso de irse responsabilizando. No vaya a creer que es inmediato, hermano. Todo lleva un proceso. ¿Y por qué todo lleva un proceso? Porque David mire, de veras, hermano, yo créamelo. Fíjese que yo casi no hablo de estas cosas. Y le voy a ser honesto. Voy a ser honesto con usted. ¿Sabe por qué luego casi no le predico sobre la riqueza y cosas por el estilo? Porque últimamente con los hermanos que estamos confraternizando con los eventos, hermanos, yo no estoy de acuerdo como ellos enseñan la prosperidad. Y yo me he guardado muchos apuntes como estos, temas como estos, para establecerlos como son, les guste o no les guste a ellos. Pero yo miro, la llave de la riqueza se evidencia en el reinado de David y de Salomón, los reyes más ricos que muestra la Escritura, pero por la revelación que tenían, que la promesa era de Dios, fueron buenos guías como reyes e hicieron pueblos responsables durante su reinado. ¿Sí me explico? Fíjese que David, a mí me impresiona lo que David hacía. Cuando David iba a la guerra, ¿sabe qué hacía, hermano? Ese espíritu es bien bonito. David, cuando iba a la guerra, él se iba, y los que no iban a la guerra, cuando llegaba con el botín, decía, repártanle al que fue como al que no fue. Porque él sabía que la bendición venía de parte de Dios. ¿Sí me explico? Él sabía que la bendición venía de parte de Dios. Y créame, hermano, créame que yo así muchas veces cuando ahora sí que cuando voy con mis valientes, cuando voy por allá a predicar, aunque el que predica soy yo, me gusta compartir, hermano. ¿Sí me entiende? A mí me gusta compartir, perdone que lo diga así, me gusta compartir del botín, hermano. A mí me gusta. A mí me dicen, te mandan esto, agarra la mitad, dame la mitad. Le mandaron aquello, dame y quédate con lo demás. Porque yo sé que proviene de Dios. Yo sé que no es que diga es que es Víctor Garduño, no. Yo sé que proviene de Dios. Y sé que la promesa de Dios es bendecir no solo al rey, sino a todo el pueblo. Y máxime, si no caminarán en bendición los valientes. ¿Sí me explico? Entonces, para mí, hermano, es muy importante, le repito, que usted pueda estar revisando constantemente, hermano, los reinados, para que usted pueda mirar, hermano, el proceso que debe de tener esto. ¿Y sabe por qué? Porque en el grado que usted conozca las promesas de Dios, en el grado que las conozca, en el grado que sea un buen guía con la gente y que tenga un pueblo responsable, Dios lo va a abundar. Pero déjeme decirle por qué. ¿Por qué es que Dios permitió que el pueblo cayera en Egipto? Dice que cuando salieron el libro del Éxodo, dice que eran como unos 600,000 hombres. Está leído, ¿verdad? 600,000 hombres. Calcúlele como cuántos hijos le gusta que tuvieran por matrimonio. Porque acuérdese que cuando la Biblia habla de hombres casados.
600,000 hombres casados, sin contar mujeres y niños. Así de que eran 600,000 matrimonios, 600,000 familias que había. Hermano, ya eran más que el pueblo de Faraón, eran más. Entonces, ¿cuánto le gusta que tuvieran de hijos? Por lo menos la jefa del Moisés, ¿cuántos tenía? Por lo menos 3 le conocemos: María, Aarón y Moisés. Entonces, si le dijéramos que fuera más o menos como de a un 3, hermano, ¿de cuánto estamos hablando? Unos 2 y cacho de millones, ¿sí o no? ¿Cuánto? 2,400,000, hermano, pelones ahí por el desierto. Oiga, usted sabe la cantidad, ¿sabe la cantidad de oro que llevaban si todos llevaban oro, hermano? Pero Dios, cuando los lleva a Egipto, Él dice: yo quiero que aprendan que no es por trabajar que van a tener mucho oro. Yo les voy a dar el oro. Porque ¿qué obtuvieron trabajando haciendo tabiques? A lo mejor Faraón, cuando se fueron, a lo mejor llegaron ahí el Coré, sobre todo el Coré con su séquito. No, pues nos indemniza, lo demandamos y todo. Entonces Faraón le ha de haber dicho: bueno, pues llévense todos sus tabiques que hicieron, cárguenlos por todo el desierto y hay que les ayude el Moisés a hacer otras pirámides. Ya ve que dicen que el Moisés hizo las pirámides de Egipto. Oiga, entonces Dios permite que ellos vean que no es por mucho trabajar que va a venir la riqueza, sino porque es una promesa de Dios. Una promesa de Dios en la cual ellos tenían que salir con las riquezas, diga, con las riquezas. Pero ya dependía de los líderes, de los guías. Entonces el Señor, cuando empieza a manifestar, le empieza a enseñar a Moisés cómo distribuir las riquezas. Pero vemos los malos líderes, como Aarón, que devoran las riquezas. ¿Sí me explico? Entonces es importante que usted pueda mirar que el plan de Dios es un plan de riqueza. Ahora, aquí mismo en el capítulo 29 de Crónicas, solo que ahora vamos a leer del 1 al 9, dice, primero leímos del 10 al 16, ¿de acuerdo? Ahora del 1 al 9 dice: entonces el rey David le dijo a toda la congregación: mi hijo Salomón, ¿qué dice? El único que Dios ha escogido es a un joven y sin experiencia, y la obra es grande, porque el templo no es para hombres, sino para el Señor Dios. Con toda mi habilidad he provisto para la casa de mi Dios el oro para las cosas de oro, la plata para las cosas de plata, y el bronce para las cosas de bronce, el hierro para las cosas de hierro, y la madera para las cosas de madera. Y también piedra de ónice, piedra de engaste, etcétera. Y además en mi amor por la casa de mi Dios, el tesoro que tengo de oro y de plata lo doy a la casa de mi Dios, además de todo lo que yo he provisto para la santa casa. Y empieza a describir. Entonces escúcheme bien, hermano. El segundo punto que tenemos que ver nosotros: ahora hay que ser reyes, oiga bien esto, en la voluntad de Dios. Reyes en la voluntad de Dios. Aquí yo sé que usted ya la captó. ¿Sí o no? Aquí ya la debió haber captado, porque está listo, hermano. Solo que a veces viene medio adormiladito, porque es temprano. ¿Sí o no? Ya estábamos saludando de buenas noches, ¿verdad? Así como reprochando, diciendo, pues a mí es noche todavía. Oiga, reyes en la voluntad de Dios, porque dice David: a nadie más ha escogido Dios
¿Verdad que sí? A nadie más. Entonces, hermano amado, vas a vivir como rey porque Dios te escogió, no porque te escogió el hombre. ¿Sí me explico? No porque te escogió el hombre. Vas a ser un rey en la voluntad de Dios. Vas a ser rico en la voluntad de Dios. Quiere decir, y hermano, yo no quiero que aquí usted tome un mal ejemplo de esto, pero es aquí donde va a depender que el pueblo de Dios sea pueblo de Dios para enriquecerlo. No sé si está captando esto, porque esto es terrible. Oiga lo que le voy a decir, esto es terrible. Si yo soy un rey en la voluntad de Dios, es lógico que Dios va a proveer la riqueza, porque dice, mira, a nadie más escogió Dios, a nadie más que a mi hijo. Pero no pudo haber sido su hijo, pudo haber sido cualquier otro. Pero lo que está dando a entender, dice, al que Dios escogió, Dios lo escogió. ¿Cuántos dicen amén? Al que Dios escogió, pues lo escogió y ya. Y es ahí donde nosotros, mire, le voy a decir algo, hermano, sinceramente. Yo me acuerdo cuando yo era chico, hermano, fíjese que yo quería ser yo quería ser como el JJ, quería ser evangelista, hermano. Y yo me imaginaba, hermano, así predicando y así. Bueno, hasta me imaginaba casi dándole la vuelta a la mano así. Aquí. ¿Cómo es? Pero hazle, si no, no se ve bien. A ver, ¿cómo está sano? Mira, ve. Aleluya. ¿Se da cuenta? Yo ya me miraba como el JJ, hermano, por estadios y por todo lugar. ¿De veras? Yo decía que quería ser evangelista. Y mire, los planes de Dios era ponerme a pastorear, hermano. Entonces la importancia que tiene, que uno debe de saber, a veces uno quisiera hacer otra cosa, sí o no. Entonces David, él quería edificar el templo, sí o no. Él tenía el deseo, pero dice, ni modo, al que Dios escogió fue a él. Y como Dios al que escogió fue a él, ni modo, todo lo que yo junté con ese propósito le dice, toma. ¿Por qué? Porque él era un rey en la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros somos, hermano, líderes en la voluntad de Dios, cuando nosotros estamos predicando en el tiempo, bueno, porque el siguiente punto número 5, el siguiente punto es donde dice, al único que Dios ha escogido es a un joven y sin experiencia. Oiga, joven y sin experiencia. Hermano, necesitamos estar en el tiempo de Dios. Entonces usted debe entender, hermano, que si todavía no tiene la experiencia de manejar la riqueza, acuérdese que es un proceso. Pues, bueno, eso usted va a decir, no, yo sí, a mí que me den y me la gasto pronto. Y hasta les voy a enseñar cómo se gasta, va a decir. Entonces fíjese bien que David dice, ¿verdad? Él todavía no tiene la experiencia, entonces se requiere estar en el tiempo de Dios. Por eso es que es un proceso, el enriquecimiento, que tengas la capacidad de manejar las riquezas que Dios te da. Porque cuando no tenemos la capacidad de manejar las riquezas, podríamos no hacer las cosas en la voluntad del Señor. Y es ahí, quiero que se le quede grabado, hermano, es aquí donde muchos tronamos. Aquí es. Porque aquí a veces nosotros ya casi queremos reclamarle a Dios
Y mire, se lo digo por experiencia, que uno llega a un momento en que uno empieza casi a reclamar. No, Señor, ¿será que no me llamaste, Señor? No, Señor, pues será que pues estaba mejor antes, Señor. Y no, pues se lo digo por experiencia propia. Y yo le decía, no, Señor, pues creo que dijo un hermano, tengo costureras de ¿qué? 1,500 a la semana, dijo. Y dije, pues casi me voy de costurero, Señor, pues. Sí, hermano, tengo unas costureras de 1,500, dije, Dios de mi vida, pues sí, le entro entonces de costurero, hombre. De veras. Pero es que uno no está en el tiempo. Se requiere formar la experiencia, se requiere formar la capacidad, se requiere de que tienes que ir siendo procesado para poder administrar la riqueza. ¿Sí me explico? Pues usted no se debe de desesperar, porque imagínese, hermano, uno ahí rezongando a Dios, no, pues no me llamas, no, pues no me das, no me respaldas. Si la Biblia dice que como es el sacerdote es el pueblo, imagínese el pobre pueblo, hermano. Si usted está rezongando, imagínese el pueblo. ¿Sí se entiende? No vaya a ser como un día un pastor que dijo, miren, hermanos, yo la verdad no me gusta predicar de riquezas, hermano, porque yo veo que el Señor Jesús era pobre. Imagínese cómo estaría aquel pueblo. Pero eso sí, el hermano, hermanos, hay que dar para esto, hermano, y coopere. Falta que alguien dijera, si Jesús no cooperó, tampoco. Pues él decía que Jesús era pobre, imagínense. ¿Sí me explico? Entonces, hermano, requiere que usted tenga el conocimiento de las promesas, requiere que sea un buen líder, requiere que usted haga un pueblo responsable, requiere que usted esté en la voluntad de Dios y requiere que esté en el tiempo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Primera de Crónicas, capítulo 17. Regresemos un poquito. Mira lo que dice esto. Sucedió que cuando David ya moraba en su casa, dijo David al profeta Natán, he aquí, ¿qué dice? Yo habito en una casa de cedro, pero el acta del pacto del Señor está debajo de una tienda. Entonces, ¿qué dice? Entonces Natán dijo a David, haz todo lo que esté en tu corazón, porque Dios está contigo. Y sucedió que esa misma noche la palabra de Dios vino a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así dice el Señor, tú no me edificarás casa para que yo habite en ella. Hermano, punto número 6. Tiene que ser un rey con guianza profética. Oiga lo que le voy a decir. ¿Sabe qué es sabe qué es bonito de esto, hermano? ¿Sabe qué es bonito de esto? Y lo que usted entiende que es necesario, que el profeta siempre tiene que estar buscando la palabra de Dios para que el rey guíe al pueblo en la rectitud bajo la palabra de Dios. Usted se imagina al rey orando, Padre, háblale a Natán, Padre, háblale al David, háblale, Señor, dile a David, Padre, háblale. Entonces David viene y David solito David le dice al profeta, oye, ¿cómo ves, mi querido profeta? Fíjate que esto y esto y esto. ¿Sí me entiende? Y el profeta, él como que ya discerniendo, como ya sabiendo, le dice, haz lo que Dios te puso en el corazón. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque tú conoces las promesas, has sido un buen guía, has hecho un pueblo responsable, eres un rey en la voluntad de Dios, has estado en el tiempo de Dios, pero ahora necesitas dejarte guiar
en la profecía de Dios. Hermano, si usted no se deja guiar por la profecía de Dios, y mira, acá entre nos, si algo nos duele, es que nos quieran manejar en los billetes, hermano. Uy, hermano, eso es lo que duele, hermano. Ahí nos duele a todos. Aquí si yo le digo, a ver, Dani, sube y exhórtate al pueblo en los billetes, no, pues ese barbero, no, pues sí, seguramente le van a dar una mochada, no, pues, porque no, mano, nos gusta que nos manejen en los billetes, hermano. Ay, como que ya muchos están volteando, ¿no? Ya lo quisiera ver en mi lugar, pues yo ya lo quisiera ver en el mío, usted, hermano. Bien bendecido. Aleluya. Sigue la bendición, ¿o no, hermano? Pero necesita, hermano, dejar la guianza profética, hermano. La guianza profética va a venir, hermano. Y no nos va a gustar, no nos va a gustar. ¿De veras? ¿Qué sentirías tú, José? ¿Tu hijo qué sentirías? ¿Qué decía Rubitas? Fíjese, hermano, que ¿por qué no le damos a fulanito, pues ahí, verdad, para... no, pues que Dios me confirme? No nos gusta que nos manejen los billetes, hermano. No nos gusta. Pero cuando uno entiende la voluntad de Dios, uno dice amén, amén. Amén, si es Dios hablando, porque dice el profeta, le vino palabra de Dios. Y dile, así dice el Señor. ¿Verdad que sí? Entonces es necesario, hermano, ser un rey con guianza profética. Ahora, miren lo que sigue diciendo. Oh, aleluya. Verso 6. En todos los lugares donde he andado con, ¿qué dice? Con todo Israel. ¿He hablado alguna palabra con alguno de los jueces de Israel, a quienes mandé apacentar a mi pueblo, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues, así dirás a mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos, yo te tomé, ¿de dónde? Del pastizal. Oye, a mí me gusta esto. ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí, hermano? Vaya. Fíjese que no dice de guiar ovejas. ¿Sabe que no era ni un buen pastor, por lo menos? No dice que las ovejas lo andaban siguiendo a él, como dijo Jesús. Mis ovejas, ¿qué dice? Me siguen. Y aquí mi querido David andaba atrás de las ovejas, hermano. ¿Sí lo está leyendo? Entonces, ¿qué le está diciendo el Señor? Mira, mi querido David, yo te saqué de donde tú no te imaginas, hombre. Y mi plan es enriquecerte. Mi plan es enriquecer al pueblo. ¿Verdad que sí? Pero lo que requiero es que seas un rey humilde. Un rey humilde. Que reconozca que yo hago todo. Ahí lo que estaba diciéndole el Señor a David, David, tienes que reconocer que yo hago todo. En otras palabras, le dice, no has enriquecido tú al pueblo, ni con tus logros, ni con tus batallas, ni con tus conquistas, sino que yo soy. Y le dice, a ver, dime, ¿a quién de los jueces que gobernaban al pueblo le dije que me levantara casa? Dándole a entender, yo le pude haber dicho a alguno de los jueces que me levantara casa. ¿Verdad que sí? Entonces se requiere, hermano, que haya humildad. Porque cuando hay humildad, vamos a hacer solamente lo que Dios quiere que hagamos. A decir lo que Dios quiere que digamos. Solamente. Ahora, déjame decirle algo. A ver si alguien le borra aquí.
Ahora, quisiera que pasáramos al contraste en Malaquías. Aleluya. Gracias, varón. Dios te bendiga. Malaquías capítulo 1, quiero que vayamos al contraste. Verso 6. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿en dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos. ¿Vosotros qué dice? Diga, vosotros que sirves del altar. Diga, vosotros que sirves del altar. Oiga, que menospreciáis mi nombre, pero vosotros decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ofreciendo sobre mi altar pan inmundo, y vosotros decís, ¿en qué te hemos deshonrado? En que decís, la mesa del Señor es despreciable, y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Y cuando presentáis el cojo y el enfermo, ¿no es malo? ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradará de ti o te recibirá con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Ahora pues, ¿no pediréis el favor de Dios para que se apiade de nosotros con tal ofrenda de vuestra parte? ¿O recibirá con benignidad, dice el Señor de los ejércitos? O si hubiera entre vosotros quien cerrara las puertas para que no encendieras mi altar en vano, no me complazco de vosotros, dice el Señor de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Oiga, quiero que vea esto. Quiero que vea esto. Quiero que vea, hermano, el contraste. Quiero que vea el contraste entre la prosperidad de David, y quiero que escuche esto. Yo sé que esto no lo ha oído. Yo sé que no lo ha oído. Y la pobreza de este pueblo. ¿Por qué la pobreza? Porque no daban las ovejas malas teniendo buenas. Era tal pobreza que el mismo sacerdote ya no quería estar. Oiga, fíjese que hay gente que cuando el pueblo ya está bien pobre, menosprecia el culto, menosprecia todo. Porque como el pueblo está tan pobre, sabe que no le van a dar nada. Y menosprecia. Oiga, aquí sí me hemos aplicado que le daban lo malo y que se guardaban lo bueno. Pero ¿verdad que no dice que se guardaban lo bueno? No. Daban lo que tenían. Daban lo que tenían. Pero la culpa era de los sacerdotes, porque menospreciaban a la obra del Señor. No habían enseñado al pueblo a caminar en la voluntad de Dios. No le habían sido un buen ejemplo al pueblo los mismos servidores del altar. ¿Y sabe por qué? No se me vaya a enojar nadie. No se vaya a enojar nadie. Pero es lógico, hermano, es lógico. Es como que si yo le dijera a X hermano, fíjese, que yo le dijera a X hermano, que fuera un predicador, o un pastor, o un obrero, lo que usted quiera, y que yo le dijera, oiga hermano, pues, tiene que dar una ofrenda. Sí, ¿cómo no, hermano? 10 pesos, 5 pesos, qué sé yo. ¿Sí me explico? Y que yo diga, no, pues, ni modo que le exija 100, si yo sé que no tiene. ¿Sí me explico? ¿Cómo le exijo más si sé que no tiene? Pero yo le estoy tolerando que me dé 5 pesos. No sé si me explico. Le estoy tolerando que me dé 5 pesos. Y eso es lo que Jesús decía. Echan de lo que les sobra, de lo que tienen, pero porque ignoran las promesas. Es lo que él decía. Y lo que él decía en ese pasaje, que él fue y se paró
en el lugar de las ofrendas y usted no mira que haya llegado un fariseo. Pero usted cuando mira que llega un fariseo y un publicano, él dice, llegó un publicano y un fariseo, y el publicano decía, ten piedad de mí que soy pecador, pero el publicano ni siquiera se postraba. Fíjese, hermano, que entonces es ahí donde los fariseos eran malos ejemplos, ¿sí o no? Los sacerdotes, los guías, los líderes eran malos ejemplos. Entonces, hermano, yo quiero que usted mire, y no quiero que se sienta mal, pero si usted es un mal líder, un mal guía, mejor dicho, hermano, usted puede estar pobre porque usted es un mal guía y empobreciendo a los que le oyen. ¿Sí me explico? Porque usted está ignorando que el plan de Dios es enriquecerlo y enseñarle al pueblo eso. Entonces nosotros tenemos que exigirle, perdone que diga así, no sé si esté bien dicho, hermano, porque es que usted lea, mire, hermano, acá no sé, hermano, la neta, mire, por ejemplo, le dijeron, ¿verdad?, ¿en qué te hemos deshonrado? Mire, por favor, piense un poquito en esto, hermano. Dígame, hermano, ¿quién puede deshonrar a Dios? Eso es absurdo. ¿Quién puede deshonrar a Dios? Es absurdo. ¿Quién puede robar a Dios? Es absurdo. Lo robarán a uno porque uno, hermano, es guarín, hermano. Pero ¿robará a Dios? ¿Verdad que es absurdo? Sin embargo, dice, pues ustedes lo hacen. No son un buen ejemplo. No reconocen que lo que tienen es mío. No reconocen que lo que tienen yo lo doy. ¿Sí me entiende? Dice, entonces allí es donde me deshonran. ¿Por qué no honras con tus bienes al Señor? Dice la palabra, ¿verdad que sí? Entonces, ¿tienes algo? Honra al Señor con lo que tienes. Entonces usted dice, no, Señor, ¿cómo voy a decirle aquí a alguien? No, pues mire, hermano, esto, mire lo otro, mire aquello. ¿Sabe por qué? Porque es ahí donde entonces el pueblo se empieza a acostumbrar que a Dios se le puede dar lo que se le pega la gana. ¿Sí me comprende? Fíjese que el otro día que no sé quién fue con nosotros allá no sé quién fue con nosotros a Orizaba cuando vino el hermano Otto. ¿Quién fue a Orizaba cuando vino el hermano? ¿Tú fuiste? Ah, sí, tú fuiste, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando le dijo el hermano apóstol al pastor Nacho. Yo no sé si o le sabe algo, le habló al tanteo. No, la guianza, pero me acuerdo que le dijo, y no le aceptes nada a la gente usado que den para Dios, dijo. ¿Te acuerdas? Y así es, uno oye esto, uno tiembla, uno dice, ay Dios mío, sí es cierto. De veras, hermano, tenemos que aprender a honrar. Porque yo ya me agarré a un lema, fíjese, yo ya me agarré a un lema. Cuando platico, ¿sabe cuál es mi lema? Que la gente valora lo que Dios le ha dado a uno cuando necesita de lo que Dios le ha dado a uno. Ahí sí valora. Pero cuando no, lo deshonran a uno, hermano. Lo menosprecian a uno. De veras, hermano, se lo digo en serio. Me comentaba un siervo de Dios y me dice, hermano, fíjese que estuve con fulano en X lugar. Y ahí como que ya hasta saben, hermano. Levantan ofrenda para el siervo, pero mire, sus 100 varos. Y sabe una cosa, hermano, el pueblo no es ingrato. Cuando el pueblo es bendecido, hermano, el pueblo da. Pero algo que es triste, hermano, reconocer que a veces nosotros deshonramos a Dios. Porque al deshonrar a sus enviados se lo hacemos a Él, dice la palabra, ¿sí o no? Entonces yo quiero que usted entienda como predicador, usted tiene que aprender los puntos estos en Malaquías. Híjole. Bueno, tal vez usted se puede sacar los puntos ahí para el otro mensaje, ¿no? ¿Sí le parece? Usted se lo puede sacar de aquí, hermano.
Entonces usted puede sacar que la gente que ignora al que sirve del altar, deshonra a Dios. Deshonra a Dios. Un mal sacerdote, si no instruye al pueblo, hace que el pueblo deshonre a Dios. Tercer punto. Si un pueblo camina empobrecido, van a menospreciar el culto a Dios. Verso 7, vosotros decís, ¿en qué te hemos deshonrado? En que decís la mesa del Señor es despreciable, ese es el culto. Desprecian el culto. Verso 8, cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, hermano, punto número 4, cuando se menosprecia el culto, se menosprecia la ofrenda. Y usted debe de apreciar su ofrenda. Sí, no sé si me explico en esto. Usted debe de apreciar. Mire, hermano, le voy a decir algo. ¿Usted cree que Dios conoce el corazón, sí o no? ¿Sí lo cree o no lo cree? ¿Verdad que Dios va a honrar, hermano, si tú le das al sacerdote? Déjame ponerlo de esta manera. Dios va a honrar si tú le das al sacerdote, un ejemplo, una gallina. ¿Por qué? Porque sabe Dios, tu corazón, que eso es lo que tú tienes para dar, ¿sí o no? Y sabe que lo vas a honrar, sabe que estás haciendo la honra, porque dices, yo tengo para dar esto. Pero imagínate que tienes 100 gallinas y dices, no, pues mejor le doy 1 kilo de huevo, porque pues... ¿Sí me comprende? Entonces ahí es donde Dios dice, no, este está deshonrando. Porque pudiendo darle una gallina, da 1 kilo de huevo. ¿Sí me comprende? Entonces Dios no se va a enojar si tú le dices, mira, hermano Rubalcaba, sí me puso en el corazón regalar esta plumita. Muchas gracias, que Dios te bendiga. ¿Sabe que hay una hermanita? Perdone que lo diga. La hermanita que siempre nos trae un jaboncito, una pastita, un cepillito. Una hermana bien pobrecita, ¿sí o no? Una locioncita de Estéfano, ¿verdad? Te la olí el otro día. Porque a mí también me dio una, por eso dije, no, pues hay que devolverla, ya ves. Pero mire, hermano, usted la ve. Ahí me la da y la bendigo triplemente, hermano. Porque usted la ve y dice, Dios mío, o sea, no sé si me entiende. Igual, gente que me llega, hermano, con la bolsita de pan. Hermano, si Dios conoce el corazón, hermano. Y hay otros que, ¿qué pensamos? Lo voy a decir esto aquí por el hermano Goyo, él luego me dice, ¿sabes qué te doy, hermano? Si tú tienes todo, pues dame lo que tú quieras. Dios va a mirar que tu corazón, tu disposición. No tienes que pensar que si lo voy a medir, que si está bueno, si está malo, o que si... Dios te va a bendecir, porque lo que Dios ve es el corazón. Entonces, por eso es importante que usted mire que dice, cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, ¿qué dice? Le pregunta a Dios, ¿verdad? Dice, ¿no es malo? ¿No es malo? Le dice. Pero dice que a Caín le dijo, pero si bien anduvieres, o si bien hicieres, o si hicieres lo correcto, ¿qué le dijo? Serías aceptado. Entonces, si tú andas en rectitud, mira, lo que tú des en rectitud va a ser recibido. En rectitud. Punto número, ¿qué vamos? 5, perdón, verso 9. Ahora pues, no pediréis el favor de Dios para que se apiade de nosotros con tal ofrenda de vuestra parte. Punto número 5, hermano, orar a Dios para que se apiade de la ofrenda. Entonces uno debe de orar siempre, Padre,
Gracias por esta ofrenda, recíbela, Padre, de las manos de tu pueblo. De lo que mucho que tú nos das, te damos poco. Hay que declararlo. ¿Sí me entiende? Hay que declararle, Señor, de lo que tú nos das, de lo mucho que nos das. Te podemos regresar poco, Señor. Te podemos regresar el 10% del 100 que tú nos das. ¿Para que sí? Entonces imagínense, hermano, Dios no se va a molestar, hermano. Fíjese que yo en lo particular, hermano, fíjese que yo soy bien bendecido. Fíjese que hay un hermano que él sabe que hay un pan que a mí me gusta, hermano. Y mire, me trae de vez en cuando, hermano, y mire, luego hasta mi esposa ya le dice a mis hijos, y no agarres ese pan que es el que le gusta a su papá. Fíjese. Y yo me siento mal, hermano, porque luego ahí me dura hasta unas 3, 4 días, hermano, el pan, ¿verdad? Pero ¿sabe una cosa, hermano? Alguien podría decir, no, pero pues como pan. A mí me gusta ese pan, hermano. ¿Sí me comprende? A mí me gusta ese pan. A lo mejor alguien dice, no, pero yo le voy a llevar una torta y a lo mejor se la doy al Yerak porque no me gusta. ¿Sí me comprende? Que va a decir el Yerak y yo, porque entonces es cuando Dios se agrada, ¿verdad que sí? Se agrada, dice. Ahora, fíjense bien, por favor, hermano. Punto número 6, verso 10. O si hubiera entre vosotros, ¿qué dice? ¿Quién cerrara la puerta para que no encendieran mi altar en vano? Hermano, punto número 6. Como líderes, no cerremos el altar de Dios, hermano. En otras palabras, hermano, honremos el altar. Al que está en el altar, al que Dios llevó al altar. Amén. No lo cierre, no lo cierre. Deje que Dios se agrade del servicio del altar y que sea bendecido el que sirve del altar. Amén. Y verso 11, porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre, y ofrenda pura de cereal, pues grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Hermano amado. Punto número 7. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Sabe qué está diciendo? A mí no me va a importar quitarlos y poner a otros que sí honren mi altar. Poner a otros que sí me honren con su ofrenda y enseñen a honrarme con su ofrenda, porque yo soy grande. Vaya. A Dios no le importa remover a un rey, porque Él pone reyes y quita reyes. No le va a importar. Por eso le digo, lea a los reyes y va a ver. ¿Se ha fijado cuántos reyes fueron cortados muy jóvenes? Hizo lo malo delante del Señor y reinó 3 años. Y hizo lo malo delante del Señor su Dios y reinó durante 4 años. Pero si en cambio ve a los otros y reinó 40 y tantos años. Y esto y lo otro, ¿sí o no? ¿Pero por qué? Porque dice, hizo lo recto delante de Dios, igual que David su padre. ¿Verdad que sí? Entonces, hermano, Dios puede quitarnos si no hacemos lo recto. Amén. Él podría quitarnos si no hacíamos lo recto. Mire, eso me fue el tiempo, pero le aseguro que vamos a seguir hablando de esto. ¿Y sabe por qué? Porque yo quiero que usted disfrute de la riqueza de Dios. Quiero que disfrute de la riqueza de Dios, pero hay que ser un buen ejemplo. Hay que ser un buen ejemplo de siembra, un buen ejemplo de honra, un buen ejemplo de honra. ¿A usted le gustaría que a usted lo honren cuando usted se sale a predicar, verdad que sí? Y que lo honren ahí cuando va a predicar y le den su buen cafecito, sus buenas tortitas ahí, hermano, y todo. O le gustaría que llegue y le den un pan duro. Ni amén dice, aleluya. Pero mire, hermano, si le dan un pan duro porque no hay otro, les mando ayer para que le enseñe cómo se come el pan duro, hermano. Lo echa dentro del café y lo deja como 15 minutos y luego lo saca. ¿Verdad, Jerry?
Aleluya. Pero mire, hermano, ¿a poco no? Si no hubiera otro pan más que el duro, bueno, pues nos lo echamos, hermanos. No habiendo más.